Hola a todos, qué bueno volver a estar una semana más en Grupo Bíblico, una hora feliz en las casas. Así es. Contentos, felices, porque bueno, vamos llevándolo semana a semana. No nos podemos proyectar mucho, pero sí vamos nosotros sumando una semana a la vez. Para comenzar, mirá qué hermoso este salmo, el Salmo capítulo 5, versículo 11 y 12 de la versión NTV. Dice así: pero que se alegren todos los que en ti se refugian, que canten alegres alabanzas por siempre. Cúbrelos con tu protección, para que todos los que aman tu nombre estén llenos de alegría. Pues tú bendices a los justos, oh Señor, los rodeas con tu escudo de amor. Qué hermoso es saber que en la presencia de Dios podemos tener esto: protección, gozo, alegría, que Él nos bendice, que Él nos guarda. Vemos su fidelidad semana a semana y por eso es que brota de nosotros esto: alabanza, gratitud, reconocimiento, adoración a nuestro Dios. Y qué bueno que podemos buscar en Dios refugio. En medio de los tiempos que estamos viviendo. Y en ese refugio encontrar alegría y hallar paz. Exacto, refugio. Roca fuerte eres tú, dice otro salmo también. Y bendición. Bueno, oramos y después seguimos con todas las otras partes que tiene este grupo bíblico. Padre, en este día, como dice este salmo, te alabamos, te bendecimos, porque tú eres nuestro refugio, nuestro amparo, fortaleza, nuestra bendición, nuestra paz. Tú lo eres todo, tú lo puedes todo, tú lo llenas todo, tú lo suples todo. Y por eso es nuestra adoración, nuestra alabanza a ti en este tiempo especial. Como dice tu palabra en otro salmo, entramos por tus puertas, en las puertas de tu presencia, en las puertas del templo, de los atrios, con alabanza, con gratitud en nuestro corazón, no olvidando ninguno de tus beneficios para con nosotros, tus hijos. Sea a ti toda la gloria y la honra en Cristo Jesús. Amén y amén. Y Señor, amén. Gracias porque esta palabra dice que tú bendecirás al justo y como un escudo lo rodearás con tu favor. Por lo tanto, creemos y te damos gracias que en este día seremos bendecidos y seremos rodeados con tu favor. En Cristo Jesús. Amén. Amén. Bueno, y tenemos en este momento dos cosas muy lindas para compartirles. En primer lugar, contarles que dimos esta semana el inicio a nuestro discipulado número 1 de manera virtual. Estamos felices porque son más de 83 personas que se han unido. Hoy, en el día miércoles, ha empezado. Y bueno, todavía podés ser parte. Quizás no te has anotado todavía. Pedilo al WhatsApp de la iglesia 70 25 37. Podés decir: quiero hacer el discipulado 1 y te podés anotar y te unís a este hermoso grupo que ya comenzó. Así es, allí te van a enviar un formulario que lo tenés que llenar como formulario de inscripción y luego a partir de allí te habilitan para ingresar y comenzar tu discipulado. Te envían una clase de apoyo, te envían el link desde donde podés hacer la clase y una guía para después completar y reenviar. A diferencia de lo que hemos hecho antes en cuanto a nuestra escuela de discipulado a nivel presencial,
cuando lo hacíamos, luego que pasaba, en una semana dábamos la clase 1, la próxima la 2, la próxima la 3, y si te perdías alguna lección, tenías que esperar a que al nuevo grupo, al nuevo ciclo. Al nuevo grupo, al nuevo ciclo. En este momento te podés añadir en esta semana, en la semana que viene o en la otra, a medida que vayas disponiendo. Lo que tenés que saber es que ya a partir de ahora ya está subida la lección 1, la próxima semana ya va a estar subida la lección 1 y 2, luego estará subida la 3 y así hasta cumplimentar. poder cumplimentar nuestro nivel 1 de discipulado. Pero lo importante es no parar de crecer, de aprender, de afirmarnos en la fe. Así que damos gracias a Dios por todos aquellos que están experimentando un nuevo comienzo con Dios en medio de este tiempo, y esperamos que sea de tremenda bendición y edificación para sus vidas este material. Así es. Y tenemos otro anuncio más, otra alegría más para compartirles. Sí, el domingo terminamos con nuestros 50 días de lo que hemos llamado una cuarentena bendita y gloriosa, y a partir del lunes 25 hemos preparado una serie de pequeños talleres, breves reflexiones, desde el día lunes hasta el día sábado. Lo hemos denominado La Cueva. ¿Por qué? Porque hemos tomado la figura del profeta Elías cuando él estuvo allí encerrado en esa cueva. Era un momento difícil, era un momento duro para su vida, pero allí Dios le habló. Era un momento de encierro y allí Dios se manifestó y se reveló a su vida. Y en este tiempo de cuarentena es como que todos también estamos medio de alguna manera en nuestras cuevas, y sin duda que Dios quiere hablarnos. Tenemos siete pastores, la mayoría de ellos pastores muy jóvenes. 6 pastores. Seis pastores. Sí. La mayoría de ellos muy jóvenes. Y que la idea es que ellos nos compartan lo que Dios les ha hablado en medio de este tiempo, que al igual que nosotros estamos atravesando esta cuarentena. Así que a partir de el lunes comienza, y todos los días hasta el día sábado a partir de las 19 horas ya va a estar subida en la plataforma. A las 19 lo subimos, tanto en Facebook como en Instagram. Usted lo puede ver ahí de primera mano, bien calentito, o si no, va a quedar ahí y usted lo puede ver en el momento que mejor lo pueda. Pero no se lo pierda, esta semana de cueva el Señor nos hablará. Así es, así es. Bueno, pasamos al pastor Jami para ser ministrados y ministrar a Dios en alabanza y en adoración. Recuerda, no somos espectadores. La idea es no mirar como el pastor Jami con el equipo de adoración cantan y adoran al Señor, sino nosotros también desde nuestro lugar nos sumamos, poder unirnos en adoración, en oración, y conectarnos con la presencia de Dios, que luego de este momento sin duda nos va a hablar a nuestro corazón.
Estamos en el último grupo bíblico de estos 50 días que comenzamos el domingo 5 de abril, la semana del domingo 5 de abril, y que hemos llamado una cuarentena bendita y gloriosa. El texto que nos ha servido de guía es el texto de Hechos capítulo 1, versículo 3, que quiero volver a leerlo. En la Nueva Traducción Viviente dice así: durante los 40 días posteriores a su crucifixión, Cristo se apareció varias veces a los apóstoles y les demostró con muchas pruebas convincentes que Él realmente estaba vivo y les habló del reino de Dios. Estuvimos hablando que durante esos 40 días después de la muerte de Jesús y de la resurrección de Jesús, en esos 40 días hay 3 cosas que Jesús hizo con sus discípulos. En primer lugar, se les apareció varias veces. En segundo lugar, les demostró con muchas pruebas convincentes de que realmente estaba vivo. Y en tercer lugar, les habló del reino de Dios. Hemos hablado de esto y desarrollado cada uno de estos puntos, lo que no significa que lo hemos hablado todo o hemos agotado el tema. No significa eso, pero hemos hablado de cada uno de esos puntos y hoy en este grupo bíblico nos toca concluir. La verdad es que pudiéramos haber profundizado mucho más de lo que lo hemos hecho, pero quiero concluir usando como introducción lo que vimos en la palabra el domingo pasado. El domingo que pasó hablamos de la visión de Isaías. Fue una visión de reino. Dice que Jesús les terminó hablando acerca del reino de Dios. La visión de Isaías fue una visión de reino, porque dice el texto bíblico que vio al Señor en su trono alto y sublime. Y vio al Señor reinando sobre ese trono. El trono terrenal, el trono de la nación, cuando Isaías ve esta visión, estaba en crisis, estaba vacío. El rey Usías o había muerto o se estaba muriendo, porque recuerdan que el rey Usías se rebela con el Señor, cae enfermo de lepra, una enfermedad terminal, y los últimos días de su reinado, él los vive en cuarentena, aislado totalmente de la gente y padeciendo esa terrible enfermedad. Entonces no dice que cuando murió, sino en el año que murió. No sabemos si fue durante ese proceso de muerte que el rey Usías vivió, que no sabemos cuánto duró, o posterior, cuando Isaías recibe esa visión. Lo cierto es que la nación estaba en crisis, el trono estaba vacío, pero Isaías ve que el trono celestial estaba ocupado. En realidad siempre ha estado ocupado. Como escribió un comentarista bíblico, y yo anoté aquí en mis notas, decía lo siguiente, dice: estamos convencidos de que la historia no es un conjunto caótico de casualidades que no van a ninguna parte. No. Hay un rey que gobierna sobre los tronos de este mundo, y todos los acontecimientos de la historia no son casualidades, y no es que no van a ninguna parte, no, hay un fin, hay un propósito, hay una voluntad del cielo que se terminará cumpliendo sobre esta tierra. Dios sigue estando en su trono alto y sublime. Como decía una canción que hace varios años cantábamos, siempre reinando soberano. Él sigue reinando, Él sigue dirigiendo los acontecimientos de la historia, y Él sigue llevando esos acontecimientos de la historia hacia su cumplimiento final. Si hay algo que necesitamos, vos y yo, que necesita la iglesia de este tiempo, es visión de reino, como la que tuvo Isaías.
Y también, por sobre todo, no solo necesitamos visión de reino, sino también necesitamos vivir el reino, vivir el gobierno de Dios sobre nuestra vida cada día. Y también necesitamos establecer ese reino en nuestro aquí y en nuestro ahora. Por eso Jesús nos enseñó a orar y a vivir, no solo a orar, sino a vivir esa oración que dice: venga a nosotros tu reino y hágase tu voluntad en la tierra, en mi vida, en mi aquí, en mi ahora, como también se hace en los cielos. Decíamos al terminar el mensaje de la visión del trono, de la visión del reino que tuvo Isaías, decíamos que esas visiones del reino nos mueven, nos movilizan. Y hay algunas características de esas visiones del reino que podemos ver a lo largo de las Escrituras. En primer lugar, esas visiones ocurren en momentos críticos, en momentos difíciles, en momentos duros o complicados, ya sea a nivel personal, ya sea a nivel nacional o en medio de una crisis global como la que estamos viviendo. Isaías recibe la visión en un momento crítico de su nación. Y cada vez que Dios trae o se revela o trae visión, generalmente ocurre en momentos críticos, en momentos conflictivos, en momentos donde la vida se torna difícil y la gente necesita y requiere la intervención de Dios y una palabra y un mensaje de Dios para su vida. Lo segundo que decíamos es que esas visiones que nos movilizan, que nos mueven, que vienen de Dios, esas visiones de reino, tienen como propósito limpiarnos, restaurarnos, poner en condiciones nuestra vida y ayudarnos a recuperar el enfoque. Eso es lo que hizo Dios con Isaías, ¿no? El propósito de la visión fue confrontarlo con su realidad y producir una transformación, una limpieza, una purificación de su vida y ayudarlo a recuperar el rumbo y el enfoque de su ministerio. En tercer lugar, esas visiones del reino, esas visiones que nos movilizan tienen como fin, escuche esto, tienen como fin enviarnos para que el reino de Dios y esa visión del reino que hemos recibido pueda ser extendida y el reino de Dios se extienda. El propósito es lograr que vos y yo nos pongamos a disposición del reino de Dios. Esto ocurrió con Isaías. Pero también ocurrió con todos, como dije, con todos aquellos que Dios ha querido usar a lo largo de la historia. Moisés, en sus 80 años, está viviendo un momento crítico en su vida y Dios se revela allí en la zarza y le da visión del reino. Y esa visión tuvo como fin limpiarlo, restaurarlo y ponerlo en condiciones para luego enviarlo a cumplir la misión que Dios tenía para él y lo que Dios quería hacer a través de él en su nación. Hablábamos en los anuncios hablábamos de Elías y de su momento en la cueva. Él está deprimido, él está encerrado en esa cueva pensando que su ministerio había llegado a su fin. Él había dejado que el ambiente difícil lo domine, lo oprima. Y Dios tiene que traerle visión y Dios tiene que hacerle ver en realidad que había un largo camino todavía que él tenía que recorrer y que él no había recorrido todavía en su ministerio, que había mucha obra por hacer en su nación. Saulo de Tarso en su conversión
Él tiene su visión y su encuentro con el Señor. Y allí Dios le dice a Ananías, que es el que lo visitó, el que oró por él, para que recobre la vista, para que sea lleno del Espíritu Santo. Dios le dice a Ananías, le dice, tienes que ir, porque ese hombre es mi instrumento escogido para dar a conocer mi nombre tanto a las naciones y a sus reyes como al pueblo de Israel. Cada visión, cada encuentro con Dios, cada revelación del reino termina de la misma manera, termina con la misión, termina con ese llamado o ese deseo de Dios de enviarnos, ¿no? Y de convertirnos en instrumentos en sus manos para extender el reino y llevar salvación a esta tierra. Por eso el fin, querido, querida, que Dios tiene con cada uno de nosotros, ¿cuál es el fin? El fin que Dios tiene para cada uno de nosotros es poder usarnos para dar a conocer su nombre, para dar a conocer su amor, para llevar su salvación y para llevar su reino a otros. ¿Sabes qué? De la misma manera que lo hizo con Isaías, de la misma manera que lo hizo con Moisés, de la misma manera que lo hizo con Elías, de la misma manera que lo hizo con Saulo, de la misma manera que lo hizo con los discípulos. Dios quiere enviarnos. ¿A quién enviaré? Le dijo, escuchó Isaías en esa visión del trono alto y sublime, en esa visión del reino. ¿A quién enviaré? ¿Y quién irá por nosotros? Y la respuesta de Isaías, aquí estoy. Si mi vida te sirve, úsame a mí, Señor. Quiero ir yo, ¿no? Ahora, teniendo en cuenta esta introducción, miremos lo que Jesús resucitado dijo a sus discípulos antes de regresar a su trono. Porque 700 años antes, Isaías había visto a Jesús, tuvo la visión del reino y vio a Jesús sentado en su trono alto y sublime y sus vestiduras reales llenaban el templo. Ese rey de reyes, ese señor de señores que vio Isaías, 700 años después, venía a esta tierra, caminó entre nosotros. Y antes de regresar a ese trono, Él, ya resucitado, allí en Juan 20, 21, se les aparece, en esa primera vez que se les aparece a sus discípulos, les dice, como el Padre me envió a mí, así yo los envío a ustedes. Como el Padre me envió a mí, así yo los envío a ustedes. Luego, el Evangelio de Marcos lo expresa de otra manera. Son las palabras finales de Jesús antes de regresar a ese trono. Marcos 16:15 lo expresa así. Y entonces les dijo, vayan por todo el mundo y prediquen la buena noticia, prediquen el Evangelio a toda criatura o a todos. Palabras finales de Jesús a sus discípulos antes de regresar al trono. Mateo, el Evangelio de Mateo lo expresa así. Por lo tanto, vayan y hagan discípulos de todas las naciones. El fin de esos 40 días que Jesús compartió con sus discípulos fue para que ellos no solo estuvieran seguros de su resurrección, porque eso era algo importante, y por eso Jesús se les apareció dándoles pruebas contundentes de que Él había resucitado. Pero el fin no era solo ese, sino el fin de esos 40 días posteriores a su resurrección que Jesús compartió con sus discípulos, era para que ellos supieran que ahora ellos tenían que continuar la tarea, que la obra que Él había iniciado, ellos la tenían que continuar. El propósito es hacerles saber que ahora les tocaba a ellos. Y yo quiero decirte algo en este día, ahora nos toca a nosotros. Repito, ahora
nos toca a nosotros. Continuar esa tarea que el Señor Jesucristo inició, que ellos continuaron, que los que nos precedieron en Cristo Jesús continuaron. Ahora, en este tiempo, en nuestro aquí y ahora, te toca a vos y me toca a mí. Eso es lo que Dios espera de nosotros. Yo quiero que vayamos a Hechos capítulo 1 y señalemos algunas cosas que Dios quiere afirmar en nuestra vida en este día. Te invito a que abras tu Biblia en Hechos capítulo 1. Me hubiera gustado predicarlo completo, pero por razón de tiempo no lo voy a hacer. Me voy a detener desde el versículo 4 hasta el versículo 8. Desde el versículo 4 hasta el versículo 8. Posiblemente el domingo en el cierre comparta los versículos restantes del capítulo 1. Dice el versículo 4, una vez, mientras comía con ellos, les ordenó, note esta palabra, les ordenó, no se alejen de Jerusalén, sino esperen la promesa del Padre, de la cual les he hablado. Mire esto, esperen la promesa del Padre, del cual les he hablado. Jesús llama al Espíritu Santo la promesa del Padre. Tenía abierta la Biblia allí porque luego vamos a ir a los versículos siguientes. Vamos versículo por versículo hasta terminar en el 8. Jesús llama al Espíritu Santo la promesa del Padre. ¿Por qué lo llama así? Porque los profetas del Antiguo Testamento lo habían anunciado. Isaías, allí en Isaías 44:3 dice, dio esta promesa y dice de parte de Dios, porque yo derramaré aguas sobre el sequedal y ríos sobre la tierra árida. Y el profeta Isaías, 700 años antes, vio lo que iba a acontecer y dijo, mi espíritu derramaré sobre tu generación y mi bendición sobre tus renuevos. El profeta Ezequiel también lo vio. Allí en el capítulo 36 y 27 de su libro dijo, pondré mi espíritu en ustedes para que sigan mis decretos y se aseguren de obedecer mis ordenanzas. Pondré mi espíritu en ustedes. Y el texto que más lo resalta es el texto de Joel, capítulo 2, 28 y 29, porque es el texto incluso que el apóstol Pedro utilizó en su primera prédica cuando el Espíritu Santo fue derramado y todos fueron llenos y se produjo esa gran convocatoria. El apóstol Pedro mencionó este texto diciendo, esto es lo que está ocurriendo hoy. Joel también habló del Espíritu Santo como una promesa y dijo, entonces después de hacer todas estas cosas, derramaré de mi espíritu sobre toda la gente. Sus hijos y sus hijas profetizarán, sus ancianos tendrán sueños y sus jóvenes tendrán visiones. En esos días derramaré de mi espíritu aún sobre los sirvientes, hombres y mujeres por igual. La promesa del derramamiento del Espíritu sobre todos, sobre toda su iglesia, sobre todo el pueblo de Dios. En realidad, por eso Jesús dijo, les enviaré la promesa del Padre. Pero en realidad, escuchen esto, la venida del Espíritu Santo también era el cumplimiento de una promesa hecha por el mismo Jesús. Jesús dice, yo estaré con ustedes todos los días hasta el fin del mundo. Entonces la venida del Espíritu Santo era el cumplimiento de las promesas que había hecho Isaías, Ezequiel, Joel, los profetas de la antigüedad. Y era el cumplimiento de la promesa también
de Jesús sobre sus discípulos. Él en una oportunidad allí en Juan dice, yo me voy, pero vendré a vosotros. Y ahí les habló de que iba a venir a través de la presencia y del Espíritu Santo, ya no solo en ellos, sino también sobre ellos. Dice el versículo 5, Jesús le dice, Juan bautizó con agua, pero dentro de pocos días ustedes serán bautizados con el Espíritu Santo. Hermano, hermana, no solo necesitamos el bautismo en agua, que viene luego de nuestro arrepentimiento, del arrepentimiento de nuestros pecados, y viene luego de nuestra conversión a Cristo. Necesitamos también el bautismo del Espíritu Santo, o ser bautizados con el Espíritu Santo. Esto ocurrió en Hechos capítulo 2, ese primer día de Pentecostés, pero no solo ocurrió allí, ocurrió desde ese día en adelante con todos los que somos parte del cuerpo de Cristo, todos los que nos hemos arrepentido de nuestros pecados y nos hemos convertido a Cristo y hemos hecho de Cristo el Señor y el Salvador de nuestra vida. Ocurrió en Pentecostés, desde ese día en adelante, y lo que ocurre es el cumplimiento de lo que también Juan el Bautista había dicho, que era Jesús el que iba a bautizar con el Espíritu Santo y fuego a su iglesia, a su pueblo. Y esto, ¿sabes qué? Esto es una necesidad. Ser bautizados con el Espíritu Santo, con su fuego, ser llenos de su Espíritu. Es una necesidad. ¿Por qué? Porque no podemos hacer la obra, no podemos cumplir la misión, no podemos extender su reino sin Él, sin la guía del Espíritu, sin el poder del Espíritu, sin la asistencia del Espíritu, sin la presencia del Espíritu, sin la manifestación del Espíritu Santo en nuestra vida, en nosotros y a través de nosotros. Hay muchos que intentan hacer la obra de Dios sin Dios y en realidad no podemos hacerla. Es por eso que el Espíritu Santo viene, porque tenemos una tarea, tenemos una misión. Tenemos un gran desafío y una gran obra por hacer, pero no la podemos hacer sin Él, sin su fuerza, sin su presencia, sin su manifestación en nuestra vida. El versículo 6 dice, entonces los que estaban reunidos con Él le preguntaron, Señor, ¿es ahora cuando vas a restablecer el reino a Israel? Note la pregunta. Ustedes saben que Jesús se enfrentó a un gran inconveniente durante su ministerio. ¿Cuál era este inconveniente? El tema central del mensaje de Jesús fue el reino de Dios. Pero el problema fue que aquellos que lo oían lo interpretaban a su manera. Ellos eran muy nacionalistas y lo veían desde su óptica. Y ese era un problema que ellos tenían. Jesús les habló del reino. Durante los 3 años se quedó 40 días más para seguir hablándoles del reino. Ahora les está hablando y les está trayendo una visión del reino y les está compartiendo el poder del reino que es el Espíritu Santo. Pero se encuentra una vez más con este problema. Que ellos lo interpretaban a su manera y tenían una visión muy terrenal del reino de Dios. Y veían el reino de Dios desde su óptica. Israel había tenido momentos de independencia, pero luego fue dominado por los babilonios, luego por los persas, luego por los griegos y finalmente por los romanos. Y ellos estaban esperando que el Mesías viniera y estableciera el reino de Israel y les devolviera
su independencia. Esa era la visión del reino de ellos. Muchos interpretaban el reino de Dios de esa manera y querían un Mesías que los liberara del yugo, de la opresión del imperio romano. Por eso le preguntan los discípulos: Señor, ¿es ahora cuando vas a restablecer el reino de Israel? Y Jesús le responde: no les toca a ustedes conocer la hora ni el momento. Versículo 7. No les toca a ustedes conocer la hora ni el momento determinados por la autoridad misma del Padre, les contestó Jesús. Dicho de otra manera o en otras palabras, Jesús le dice: no pongan su mirada allí. No quiero que tengan una mirada tan limitada del reino de Dios. Jesús les dice: es el Padre el que establece los tiempos de los acontecimientos a nivel personal, a nivel nacional, a nivel mundial. Es el Padre el que determina los acontecimientos de los tiempos y los cumplimientos de sus promesas y de sus profecías. Allí les dice, allí no debe estar el enfoque de ustedes. Eso es algo que le corresponde al Padre Celestial. Y cuando me pongo a pensar en esta respuesta de Jesús, me doy cuenta de que a nosotros muchas veces nos puede pasar lo mismo que a los discípulos. Muchas veces nosotros también nos desenfocamos porque el ambiente en que vivimos nos oprime, o permitimos en realidad que el ambiente en el cual estamos viviendo nos oprima, nos limite, nos distraiga, nos desvíe, nos aleje del lugar a donde Dios quiere llevarnos y movernos. Muchas veces nos pasa lo mismo. Dios quiere que tengamos tracción, en otras palabras, fuerza que nos empuje hacia adelante, y el mundo y el sistema de este mundo, y allí podríamos agregar también el plan de Satanás, en medio de todo esto es generar un ambiente que nos limite, que nos oprima, que nos distraiga, que nos desenfoque, que genere distracción, en otras palabras, que no traccionemos, sino que nos alejemos, nos desenfoquemos de lo que realmente, de aquello en lo que realmente necesitamos estar enfocados. Y eso le estaba pasando a los discípulos y nos pasa a nosotros, le ha pasado y nos pasa como iglesia a lo largo de la historia. Muchas veces permitimos que los ambientes en los cuales desarrollamos nuestra vida y ministerio nos desenfoquen. No permitas que esta crisis que tiene que ver con la pandemia del coronavirus, que tiene que ver con la crisis económica y con las crisis de los reinos de este mundo que todos están colapsando, no permitamos que el ambiente nos distraiga, nos desenfoque, nos haga salirnos de lo que es realmente importante, ¿no? Los discípulos dicen: ¿y cuándo restablecerás el reino a Israel? ¿Cuándo Israel saldrá de esta opresión del imperio romano? ¿Cuándo Israel volverá a tener independencia? Y el Señor dice: no les toca a ustedes saber estas cuestiones que solo las maneja el Padre en su soberanía. Pero Jesús, en el versículo 8, los vuelve a enfocar y aquí nos vuelve a traer a nosotros para que en lugar de tener distracción tengamos tracción. Versículo 8: pero cuando venga el Espíritu Santo sobre ustedes, recibirán poder y serán mis testigos, tanto en Jerusalén como en toda Judea y Samaria y hasta los confines de la tierra. Jesús no se detiene en cuestiones temporales que estaban aconteciendo o en algunas cuestiones
de tiempos que los discípulos le estaban planteando, sino Jesús los vuelve a enfocar, los vuelve a poner en línea con lo que Dios esperaba de ellos. Y eso Dios está haciendo en esta hora con nosotros también. Yo quiero unir el versículo 4 con el versículo 8. Jesús en el versículo 4 les habló de que esperaran la promesa del Padre. Y quiero subrayar esa palabra, esperen o esperar. Isaías dijo, los que esperan en el Señor tendrán nuevas fuerzas, levantarán alas como las águilas, correrán y no se cansarán, caminarán y no se fatigarán. Jesús dijo, esperen la promesa del Padre. Porque los que esperan tendrán nuevas fuerzas, recibirán fuerzas. Porque los que esperan levantarán alas como las águilas. Porque los que esperan en Dios y confían en Dios y esperan las promesas de Dios, caminarán y no se cansarán, correrán y no se fatigarán. Hermano, hermana, esperemos en Dios. Esperemos en Dios, ¿sabes por qué? Porque tenemos promesas. Tenemos la promesa de que el Espíritu Santo va a venir sobre nosotros en nuestros días, derramando su poder, derramando su gracia. ¿Y sabes qué? Al igual que en aquellos días, los discípulos tuvieron que esperar ser revestidos de ese poder de lo alto, tener esa experiencia con el Espíritu Santo que ocurrió en el día de Pentecostés. Nosotros también ahora, vos y yo, tenemos que esperarlo. La espera es parte del plan de Dios y la espera es parte del proceso de Dios para con nuestra vida. ¿Sabes qué? Quiero decirte algo. Espera el derramamiento del Espíritu Santo sobre tu vida, porque el que lo espera, lo recibe. Repito esto, el que lo espera, lo recibe. Notemos el proceso que describe el versículo 8. Dice, recibirán poder cuando haya venido sobre ustedes el Espíritu Santo. Espéralo, espéralo. Entonces, el proceso es este. Recibimos el Espíritu Santo. En segundo lugar, al recibir el Espíritu Santo, esto resulta en ¿qué? Resulta en poder, resulta en fuerza, resulta en eficacia, capacidad, en autoridad. Porque cuando recibimos el Espíritu Santo, con Él viene su poder, su capacidad, su autoridad, su fuerza. Y en tercer lugar está su propósito. ¿Cuál es el propósito? Ser testigos con resultados extraordinarios. Repito esto y quiero que lo veas en esta placa que he preparado para ti. Este es el proceso. Recibimos el Espíritu Santo. Esto resulta en poder. Esa palabra poder hace referencia a fuerza, eficacia, capacidad, autoridad. ¿Y cuál es el propósito? El propósito es que tanto ellos como nosotros hoy seamos testigos de Cristo con resultados extraordinarios. Ahora quiero señalar algunos conceptos finales, que es parte de mi bosquejo y de mi reflexión con ustedes en esta reunión. El propósito fundamental del derramamiento del Espíritu Santo sobre nosotros, escuche esto, es para ponernos en condiciones de llevar a cabo la misión que nos ha sido encomendada. El propósito fundamental del derramamiento del Espíritu Santo sobre nuestras vidas es ponernos en condiciones para llevar adelante la misión que nos ha sido encomendada. Necesitamos, como dije, su poder, necesitamos su capacidad, necesitamos su presencia para predicar,
para sanar, para ayudar, para enseñar, para servir, para ir. No podemos hacer la obra sin Dios. No podemos hacer la obra sin la presencia y la capacitación del Espíritu Santo en nosotros. Por eso Jesús le dijo, recibirán poder cuando haya capacidad, cuando haya venido sobre ustedes el Espíritu Santo, autoridad, fuerza. Ahora, escucha este segundo concepto. Testificar no es mostrar lo que podemos hacer para Dios, sino mostrar y decir lo que Dios ha hecho por nosotros y en nosotros. Me encanta esto, porque ese poder del Espíritu viene para convertirnos en ¿qué? En testigos, para que demos testimonio y testifiquemos acerca de Dios. Ahora, ese testificar no es mostrar a los demás lo que yo puedo hacer para Dios. No es eso. Sino mostrar y decir lo que Dios ha hecho por mí. Lo que Dios ha hecho por nosotros. Y lo que Dios ha hecho en nosotros. Un testigo es alguien que puede decir esto es verdad. Un testigo no dice a mí me parece. Un testigo lo dice yo sé que es así. Porque lo viví, lo experimenté. Posiblemente el ejemplo más claro en este punto es ese ciego que Jesús sana, ¿no? Y era el ciego de nacimiento. Y cuando recobra la vista se produce un revuelo allí entre los religiosos y un revuelo en el templo. Y los religiosos le preguntaban quién hizo el milagro y él dice no sé. Fue Jesús. Lo único que sé que fue Jesús. Y la gente trataba de decirle, los religiosos le decían, pero ese es un falso profeta. Y trataban y no trataban. Hablaban mal de Jesús. Y él dice, yo no sé si es un falso profeta. Yo lo único que sé es que antes había sido ciego y ahora veo, ¿no? Y sé que la persona que hizo este milagro fue Jesús. Un testigo hace eso. Un testigo cuenta lo que experimentó, lo que vivió y lo que el Señor Jesucristo hizo en su vida. Entonces recuerda esto, testificar no es mostrar lo que yo puedo hacer para Dios, sino simplemente contar a otros, mostrar y decir lo que Él ha hecho por mí, lo que Él ha hecho en nosotros y por nosotros. Ahora, escucha esto, un testigo verdadero no solo testifica desde su discurso, desde la palabra, sino también testifica desde su vida, desde su conducta. En otras palabras, su vida habla de Cristo, su vida habla de su fe en Cristo. Y esa también es una forma en la que testificamos, no es la única. Esto complementa lo anterior. Ahora escuche esto, en el texto original, la palabra testigo, y me serán testigos, escuche, esto es fuerte. La palabra testigo y la palabra mártir es la misma. Si hubiera podido traducir testigo y si hubiera podido traducir mártir, porque es la misma palabra. ¿Qué quiere decir? Quiere decirnos que un testigo está dispuesto a morir por lo que sabe y por lo que cree. Está dispuesto a mantener su fidelidad a Dios, cueste lo que cueste. Eso es un testigo. Es alguien que está dispuesto hasta morir por lo que cree. A defender no importa lo que cueste, su fe. ¿Y recibiréis poder cuando haya venido sobre ustedes el Espíritu Santo? Y me serán testigos en Jerusalén, en Judea, en Samaria y hasta lo último de la tierra. ¿Sabe lo que está diciendo? Es que el Evangelio debe esparcirse, mi hermano.
El Evangelio debe propagarse, el Evangelio debe extenderse. En aquel tiempo debía extenderse desde Jerusalén hasta Judea y Samaria y luego hasta lo último de la tierra. Esto describe una serie de círculos concéntricos en los cuales el Evangelio debía ir avanzando. Pero quiero decirte algo a la luz de este texto. Si el Evangelio de Cristo llegó a tu vida, todavía no llegó a su destino final. Repito, si el Evangelio de Cristo llegó a tu vida, todavía no llegó a su destino final. No terminó contigo o no termina contigo. Tienes que entenderlo, no termina contigo. Debe extenderse a aquellos que forman parte de tu familia. Y si llegó a toda tu familia, debe seguir extendiéndose, debe extenderse también a los que forman parte del círculo de tus amistades, del círculo de tus relaciones, a los que trabajan contigo. Debe extenderse a nuestra ciudad, debe extenderse a nuestra provincia, debe extenderse a nuestra nación. Debe extenderse, como dijo Jesús, hasta lo último de la tierra. ¿Y sabes qué? ¿Cómo se va a extender? Esa es nuestra misión. Esa es nuestra tarea hoy. Hasta que Cristo venga, esa es la misión. Esa es la tarea. Esa es la razón de ser de la iglesia. El derramamiento del Espíritu Santo viene precisamente para esto. Para que nosotros podamos ser testigos. Contarles a otros, compartirles a otros lo que nosotros sabemos, lo que Cristo nos ha enseñado, lo que Cristo hizo, hace y ha hecho en nosotros y por nosotros. Ellos, con la ayuda del Espíritu Santo, tuvieron que romper sus complejos. Con la ayuda del Espíritu Santo tuvieron que romper sus conceptos religiosos errados. Tuvieron que romper con muchas tradiciones judías, con sus prejuicios raciales y con muchas cosas más tuvieron que romper para poder hacerlo. Para poder extender y propagar el reino de Dios, no solo en Jerusalén, sino Judea, Samaria y hasta lo último de la tierra. Tuvieron que romper con sus conceptos que venían del judaísmo en cuanto al reino, con sus complejos, con sus conceptos religiosos y tradiciones. ¿Te acuerdas cuando Pedro, la historia de Pedro y Cornelio, lo leímos en el transcurso de estos 50 días? Pedro está orando. Dios le hace descender allí a ese terrado donde él estaba orando un lienzo con animales que a Pedro le habían enseñado, y la cultura judía y la tradición judía y la creencia judía le había enseñado que esos eran considerados animales impuros, inmundos. Y el Señor le dice: quiero que te levantes, que mates y que comas. Y Pedro dice: no, Señor, en mi vida nunca comí algo así. Nunca comí este tipo de alimentos, Señor. Porque son para mí considerados impuros, inmundos. Y el Señor dice: lo que Dios limpió, no lo llames tú común o inmundo. Porque aquellos que no eran judíos, el judío nacionalista los veía de esa manera. Y el Señor les dice: hay 3 hombres que te buscan, no dudes en ir con ellos. Y eran los 3 hombres que había enviado Cornelio, el centurión romano. Y Pedro tuvo que romper con toda esa religiosidad y con todos esos preconceptos para poder ¿qué? Para poder llevar adelante la misión. Y la iglesia de ese tiempo tuvo que romper con todas estas tradiciones y todas estas cuestiones religiosas que no tenían
que ver con el reino de Dios. ¿Y sabes qué? Ellos lo hicieron. Ellos rompieron con todo eso. Y te quiero decir algo, hoy nos toca a nosotros romper con todas aquellas creencias, con todos aquellos prejuicios, con todo complejo que pueda haber en nuestra vida, que puede impedir que vos y yo nos convirtamos en instrumentos en las manos de Dios para extender el reino. Ellos tuvieron que superar muchos conflictos internos, muchas diferencias personales, lo vemos y lo hemos leído en el libro de los Hechos. Como iglesia de su tiempo tuvieron que superar conflictos internos, tuvieron que superar diferencias personales, pero lo hicieron. Y hoy nos toca a nosotros hacerlo también. Ellos tuvieron que hacerlo en medio de un ambiente hostil, complicado, en medio de persecuciones, en medio de cárceles, en medio de tanto maltrato, y hasta muchos de ellos sufrieron el martirio. Esteban, Jacobo y más. Pero lo hicieron. El ambiente no era el ideal. El ambiente y las condiciones no eran las mejores para extender el reino de Dios. Pero lo hicieron. Llegó un momento donde ya no podían, fueron echados de los templos, fueron echados de la sinagoga. No tenían templo, no tenían lugares de reunión. Lo hacían en las casas. Pero lo hicieron. Eran perseguidos. Saulo, antes de convertirse, entraban a las casas donde ellos estaban reunidos y los arrastraba a las cárceles y los amenazaban y los despojaban de sus bienes. Ellos extendieron el reino de Dios en medio de un ambiente tan complicado, tan difícil, y lo hicieron. Nosotros también lo podemos hacer, aunque el ambiente sea difícil. ¿Sabes qué? Hoy nos toca a nosotros. Hoy nos toca a nosotros. Mire, estuve leyendo esto que lo dejé para compartir al final de este mensaje. Ellos eran 120 en ese aposento alto, el día que reciben la promesa del Padre, el día que fueron llenos del Espíritu Santo, el día que allí comenzaron, o mejor dicho, continuaron la tarea, comenzaron a continuar la tarea que Cristo les encomendó. Ellos eran 120 en ese aposento alto. Ahora mire esto. Se dice que solo en Palestina, en ese tiempo, vivían unos 4 millones de judíos. Solo en Palestina, en su región, vivían unos 4 millones de judíos. Y ellos eran 120. Quiere decir que eran menos de un cristiano por cada 30.000 personas. Mire, menos de un cristiano por cada 30.000 personas. Es como que en todo Sáenz Peña haya menos de 4 cristianos comprometidos con el reino de Dios, que busquen ser llenos del Espíritu Santo y que anhelen convertirse en instrumentos en sus manos. Es como si en toda nuestra ciudad solo hubiera 4. Y sin embargo, note esto, sin embargo Dios les dice que tenían que ir y que tenían que llevar el Evangelio a todas las naciones. ¡Oh, parece una locura! Somos solo 120 y en nuestro territorio solo habitan 4 millones de judíos, y tú nos dices que no solo es en nuestro territorio, sino que tenemos que ir al mundo. Somos 4 en toda nuestra ciudad, y tú nos dices que tenemos que ganar la ciudad, tú nos dices que tenemos que ganar la provincia, tú nos dices que tenemos que ir a
al mundo, a las naciones. Parece una locura. Pero ¿sabes qué? Ellos lo hicieron. Y hoy nos toca a nosotros. Quiero terminar de esta manera. Escuché una frase del pastor Adrián Roger en uno de sus mensajes, un pastor tremendo que ya partió con el Señor. Y cuando escuché esta frase por primera vez, me impactó, al punto que recuerdo cuando la escuché, iba de viaje, creo que íbamos rumbo a Andresito con mi esposa, y hasta recuerdo el lugar de Corrientes donde habíamos salido de Corrientes y allí estaba la frase. O sea que vio cuando escucha algo que no se lo puede olvidar y hasta recuerda el lugar exacto de donde lo escuchó. Él dijo en esa prédica, en ese mensaje, hablando de la iglesia primitiva, dijo: ellos hicieron tanto con tan poco, y nosotros, teniendo tanto, hacemos tan poco. Me impactó, me sacudió. Ellos con tan poco hicieron tanto, y nosotros con tanto hacemos tan poco. Pero ¿sabes qué? Yo no quiero quedarme con esa frase. Yo no quiero quedarme con esa frase. Yo no quiero ser la generación que con tanto hace tan poco. No, yo no quiero quedarme ahí. Yo quiero ser parte de una generación que pone en manos y a disposición de Dios lo que tenemos, todo lo que tenemos, pero no para hacer poco, sino para hacer todo lo que Dios quiere que vos y yo hagamos. Tenemos, mi querido, mi querida, una tremenda misión y una tremenda tarea por delante. Nosotros, en nuestros propios recursos, sin duda que vamos a hacer poco, pero en los recursos que da y que pone a nuestro alcance el Espíritu Santo, sin duda que podemos hacer mucho. Quiero terminar guiándote en esta oración. ¿Qué te parece? ¿Te animás a orar junto conmigo esta oración? Cerremos nuestros ojos y oremos. Repetí conmigo: Señor, yo espero en mis días y en este tiempo, yo espero que tú derrames de tu Espíritu Santo y del poder de tu Espíritu Santo sobre mi vida también. Lo quiero, lo anhelo, lo deseo, lo necesito. Ayúdame a tener visión de reino, la visión correcta del reino. Ayúdame a ser alguien que extienda tu reino en el poder, en las fuerzas y en la capacidad de tu Espíritu. Dile: Señor, yo espero en estos días un derramamiento de tu Espíritu Santo sobre mi vida. Que me ponga en pie, porque hay una tarea que hacer. Hay personas a mi alrededor, hay una familia, hay familias, hay amigos, hay seres queridos, hay compañeros de trabajo, de estudio, hay una ciudad, hay una provincia, hay una nación, hay un mundo que, aunque me parece grande y enorme, que está necesitando que yo haga mi aporte. Dile: Señor, no quiero ser de esos que con tanto hacen poco. Quiero usar lo que tengo, aunque me parezca poco, para hacer mucho para ti. Dile: Señor, usa mi vida. Te necesito. En el nombre de Jesús. Amén. Y dile como Isaías: Señor, si mi vida te sirve, aquí estoy. Quiero compartir tu reino y quiero ser un testigo fiel de todo lo que tú has hecho y haces cada día por mí y en mí. En Cristo Jesús. Amén y amén. Como lo hacemos cada vez que nos reunimos en el nombre del Señor y sabiendo que su presencia está en medio nuestro, nosotros con un corazón agradecido y dependiente también, es poner todo lo que somos, lo que tenemos en manos de Dios,
sabiendo que en sus manos Él multiplica todas las cosas. Nunca perdemos con Dios, siempre ganamos con Dios. Y bueno, traemos nuestras ofrendas, traemos nuestros diezmos, lo estamos haciendo a través de transferencias o a través de depósitos a la cuenta que aquí aparece en pantalla, sino también ponemos en un sobre. Por las mañanas está la iglesia abierta de lunes a viernes de 8 a 12, así que puede ahí estar llevando su ofrenda o guardarla, tenerla, consagrarla, y en algún momento que nos volvamos a reunir lo volvemos a llevar. Sabemos que Dios es nuestro proveedor por excelencia. Gloria a Dios por el trabajo, gloria a Dios por el sustento, gloria a Dios por la profesión, por el negocio, por lo que Dios ha usado para bendecirnos. Pero no nos olvidemos, como dice la palabra, no nos olvidemos que el proveedor, el que da, de dónde viene, es Él. Viene de Él. Así que agradecidos por esta semana y por todo lo que Dios ha hecho. Antes de terminar con una oración, no te olvides de mirar siempre en nuestras redes sociales todos los anuncios de todas las actividades que estamos teniendo. Ahora viene el sábado con nuestros jóvenes a las 21 en las redes. El domingo tenemos la reunión del domingo y por la noche se cierra en vivo que estamos haciendo de altar virtual, donde oramos, clamamos a Dios y entregamos, hacemos un cierre de la palabra. Y recuerda que este domingo no será un domingo más, porque será el domingo del cierre de nuestros 50 días. Y creo que será una reunión muy especial. Tenemos un pastor también invitado que nos va a compartir, linda, como lo estuvo haciendo la semana pasada el pastor Ricardo Salazar de Costa Rica. Hay un pastor amigo también de la casa que tiene una preciosa reflexión para compartirnos, y luego vamos a hacer un resumen de todo lo que Dios nos ha estado hablando en el transcurso de estos 50 días que hemos caminado juntos. Así que no te pierdas la reunión del domingo ni el vivo a partir de las 20:30 horas. Bien, oramos. Padre, bendecimos tu nombre una vez Señor. más. Qué buen tiempo, qué hermoso pasar contigo hemos tenido, Señor. Gracias, a pesar Señor, de las dificultades en algunos aspectos, pero qué bueno porque tu presencia siempre es real en cada hogar. Así es. En cada lugar donde te invocamos, tú estás en medio nuestro. Señor, eres bueno y queremos entregar nuestra vida una vez más, entregar nuestra casa. Sea tu bendición sobre cada uno de nosotros, sea tu provisión sobre cada uno de nosotros. Bendigo a cada uno de tus hijos, seamos fortalecidos en este tiempo, que nuestra fe sea creciente, que podamos cada día cimentarnos más en tu palabra, estar firmes en ti, sabiendo que tú y tus promesas son firmes en nuestra vida. Nunca nos faltará tu mano, nunca nos faltará tu favor sobre cada uno de nosotros. Que aquel que necesita consuelo pueda tenerlo en esta hora, aquel que necesita nueva fuerza en esta hora la reciba, aquellos que necesitan paz en el nombre de Jesús, que puedas recibir la paz del cielo. Aquellos que están con un ánimo caído, que el Señor levante en esta hora tu vida, seas animado, seas alentado en tu corazón. Aquellos que están luchando en su mente con pensamientos negativos, pesimistas, Padre, sea tu palabra luz, sea tu palabra, Señor, verdad, sea tu palabra la que disipe toda duda, toda incredulidad. Que nos podamos posicionar en ti, recibir de tu amor, recibir de tu abrazo. Tú nos levantas, tú levantas al caído, dice tu palabra. Tú levantas nuestra cabeza nuevamente y puedes hacer la obra milagrosa que cada uno de nosotros necesita. Ponemos cada petición, la que tengan mis hermanos en sus casas, en sus corazones, la hayan manifestado o quizás están muy profundas. Nada es oculto para ti. Seas tú obrando en cada uno de las necesidades, en cada una de las peticiones, en cada una, Señor, de las oraciones. Las ponemos en esta hora en tu altar, creyendo que tú responderás cada una de nuestras oraciones. Bendecimos tu nombre, te damos gracias por este tiempo. Te bendecimos en el nombre de Cristo Jesús. Amén y amén y amén. Hasta la próxima semana, si Dios quiere. Un abrazo fuerte a la distancia. Bendiciones. Bendiciones.